Todo sería igual a la película. En una base de Monarca, la antigua asistente del Dr. Serizawa estaba diciendo lo de la historia original sobre la zona con la mayor cantidad de radiación del planeta, la cual en esta ocasión estaba en mi casa. Claro que ellos no lo sabían, sabían que estaba en esa ubicación, pero no sabían que yo vivía ahí. Lo sucedido con Godzilla alimentándose de una gran cantidad de radiación sería igual, solo que en esta ocasión la radiación fue un poco mayor, ya que yo le ayudé a mejorar su resistencia. Ella comenzó a dirigirse hacia nuestra casa para alimentarse de la radiación y evolucionar como en la película original. Sin embargo, antes de eso decidió ir al territorio de Tiamat, ya que necesitaba su ADN para su evolución. Cuando Silla llegó al territorio de Tiamat, rugió para que saliera. Tiamat salió. Silla le explicó que necesitaba una parte de su ADN, por lo que intentó pedirle de manera pasiva que si le podía cortar parte de la cola para quedarse con su sangre y así poder evolucionar, ya que yo ya le había dicho que la muerte de Tiamat era original. Se negó y comenzó a atacar, y así Silla la mató como en la historia original. Después de eso se dirigió hacia nuestra isla y se puso a hibernar en una parte profunda de la isla donde habían cristales en los cuales ella se puso y se congeló como en la historia original, debido a que debajo de mi isla había una cueva submarina donde se acumulaba una gran cantidad de cristales que emitían un frío lo suficientemente fuerte para congelar. No llegaba hasta arriba porque estaba muy profunda la cueva. Yo me dirigí a la zona donde suelo alimentarme de la radiación que se acumula, la cual está en una cueva que se dirige cerca de la zona con cristales. Alice se ajustó para prepararse. También cabe aclarar que la pelea de Godzilla contra Stila pasó y les daré una pequeña narración. Stila estaba destruyendo la ciudad con sus patas de araña hasta que llegó Silla y comenzaron una pelea física. Hubo muchas embestidas y algunos coletazos por parte de Silla, y en algunas ocasiones Stila le clavó algunas de sus patas. Silla la pelea terminó de la misma manera con un aliento atómico en la. Todo estaba pasando igual que en la historia original, con Kon entrando a una parte profunda de la tierra hueca, encontrándose con Zuko, y en ese momento todo transcurrió igual hasta que llegaron al lago donde estaba la serpiente marina. Postdata, planeo que la pelea sea un poco más duradera y me encargaré de narrar cuando Kon y Zuko llegaron al lago. Todo pasó igual, Zuko insistiendo en que Kon entre el agua hasta que Kon entra y siente que algo está cerca y luego es envolvido por la serpiente marina que se revela. Este es llevado al fondo del lago donde la serpiente intenta ahogarlo. Sin embargo, Kon comienza a alejarse de esta para poder moverse. Agarra fuerte su hacha y corta una parte de su cola. La serpiente grita de dolor, pero lo muerde en el brazo. En ese momento Kon corta otra parte de su cola, quedándole solo la mitad del cuerpo. En este momento la serpiente comienza a morir lentamente por la pérdida de sangre. Sin embargo, esta intenta ahogar a Kon de nuevo, pero Kon sale del agua a tiempo. Todo sería igual hasta encontrarse con el pueblo de Kon y en ese a preocuparse por Zuko y le pregunta dónde estaba ahí. Zuko le explica lo sucedido y en ese momento Kon estaba muy furioso por el maltrato a su gente. En ese momento unos guardias de Scar King vienen a interceptar a Kon por haber ayudado al anciano a levantarse por haberse caído. Inicia una pequeña pelea en la que Kon se ve superior. Luego aparece Scar King burlándose del diente de hierro de comienza en la pelea original. Todo es igual hasta el momento en el que Scar King comienza a verse superado y llama a Chimo, un titán reptil de color blanco con cristales de un color azul marino en su espalda y de un tamaño aproximado de 180 m. Parada claro en 4 patas, mide 1,04 m de alto. En ese momento se nota que está encadenada y compone una cara confundido. En ese momento Scar King aprieta el cristal que utiliza para controlar a Shimo y Zimos comienza a dolerle la cabeza y la agita para luego lanzar su aliento de hielo en contra de Kon, que utiliza el hacha para intentar detenerlo pero no funciona y uno de esos brazos es dañado de gravedad. Historia original. Zuko ayuda con a escapar. Los humanos se encuentran con Kon muy herido del brazo y preparan el mega guantelete para dárselo. Terminan de prepararlo y se lo entregan a Kon colocándolo en su brazo, inyectando una sustancia para aliviar el dolor y mejorar la fuerza, porque después del daño que sufrió en el brazo sus fuerzas disminuyó mucho en ese brazo. Kon es avisado por su amiga Gia que necesitará la ayuda de Godzilla y también de Dagon. Luego de eso Gia es llevada a la tribu para prepararse para el ritual que traerá de vuelta a la vida a Mothra. El ritual termina y Mothra regresa. Como un dato extra, ¿se acuerdan de aquellos jeroglíficos que contaban que yo era uno de los primeros Godzillas? Pues yo ya tenía la información que agregó Dios para que parecía que pertenecía a ese universo, y resulta que Dios diseñó la historia para que pareciera que Mothra me conocía al igual que a Godzilla. Esta se dirigió al lugar donde estaban Godzilla y Kon, y claramente yo también, pero volvamos unos minutos antes con Godzilla y Dragón. Estos estaban acostados, ambos estaban petrificados en hielo como les hasta la superficie, pero la cueva en la que yo estaba lo suficientemente cerca para congelarme. Después de unos segundos ambos nos despertamos. Godzilla había evolucionado a su
forma rosada, y yo había fortalecido mi cuerpo, y había aumentado de tamaño pasando desde los 135m a 155m, mientras que Zilla pasó de los 120m a 132m. Ambos sabíamos lo que pasaría y lo que debíamos hacer. Decidimos que tendríamos la pelea con Kon, pero sin tanta agresividad, y sin riesgo de matarlo. Todo pasaría igual. Nosotros nos dirigiríamos hacia donde estaba Kon, o sea en Egipto. Tendríamos la pelea en la cual dominaríamos por completo por obvias razones, pero antes de comenzar la pelea, aclaramos que ayudaríamos pero que queríamos una pelea antes amistosa. Kon aceptó. En ese momento llegaría Mothra preocupada por la pelea que estábamos liberando antes de que nos lanzara ese destello que le lanzó al Godzilla original. Le aclaré yo que solo estábamos teniendo una pelea amistosa y que ya habíamos aceptado ayudar. Eso la dejó sorprendida. Rápidamente nos preparamos para ir a la tierra hueca. Después de un rugido juntos atravesamos el que Scar King había llegado al templo de Mothra. Tuvimos la misma pelea, solo que en esta ocasión Zilla y yo nos encargamos de Shimo. Tuvimos ventaja, pero Shimo nos congeló a ambos, pero nos descongelamos con facilidad. Mothra ayudó encargándose de unos monos al igual que Zuko se encargó de unos pocos. Después de unos minutos de pelea en los cuales tuvimos ventaja numérica, claro, salimos a la superficie. Cuando la gravedad volvió a la normalidad, llegamos Río de Janeiro como en la historia original. Comenzamos la batalla final en la que yo me encargaba de distraer a Shimo. Kon estaba peleando con Scar King mientras lanzaba su aliento atómico para intentar hacer que Scar soltara el cristal conmigo. Yo estaba atendiendo una pelea en la que no estaba usando todas mis fuerzas, me estaba concentrando en aguantar la pelea y no en atacar. Otro dato curioso es que también me conoces, Shimo, de la misma manera en la que me conoce Mothra. Solo para que entiendan, si Mothra es un titán muy antiguo entre los titanes, básicamente tenemos la misma edad, solo que mi historia se relata en que nací el mismo día que Shimo. Siendo algo, tenía los recuerdos falsos que eran bastante realistas, los tenía por si acaso y me los dio Dios. Durante la pelea, le aseguré a Shimo que la liberaríamos, que el control de después de un tiempo Zilla logró quitarle el látigo a Scar y separó el cristal del látigo. Scarim intentó recuperarlo pero Kon lo detuvo, además estuvo obligando a moverse con su aliento atómico. En ese momento, yo me dirigí hacia donde estaba el cristal, debido a que Godzilla había tomado mi lugar. Para distraer a Shimo lo agarré y lo dejé caer en el suelo. Lancé un aliento atómico bastante poderoso que lo destruyó. En ese momento, Scar King se enfureció, intentó lanzarse encima mío, pero yo le di un coletazo cuando estaba en el aire y Zilla le dio otro coletazo, en lo cual se dirigió a Kon y este lo comenzó a ahorcar. Mientras que Shimo estaba algo aturdida, ella miró medio impresionada y a la vez confundida lo que sucedía, porque no estaba seguro de qué se suponía que debía hacer ahora, pero a la vez se sentía gratificante ver a la persona que te había torturado por miles de años lanzar a su aliento de hielo en contra de ella. Hizo caso, sin dudar. Pasó lo mismo que Kon. Después de ver que Scar King estaba congelado, lo arrasó con el suelo. En ese momento, yo lancé el aliento atómico que disipó la tormenta de hielo que había creado Shimo. Al llegar a la superficie, no tenía que preocuparme por haber perdido una gran cantidad de energía, cuando la mayor reserva de radiación del planeta era mi casa. Claro que todos estaban mirando con fascinación lo que hacía, incluso Zilla. Todo sucedió igual, solamente que Kon fue solo con su hijo adoptivo Zuko a su pueblo, declarándose King Kong el rey de los monos XD. Sin embargo, Shimo vino conmigo en esta ocasión, debido a que ya nos conocíamos al menos de manera artificial. Para ella yo había sido un amigo de la infancia, y para mí una buena amiga. Aunque los recuerdos fueran falsos, sentía que todo eso podría haber sucedido si él hubiera nacido en el tiempo en el que nació Shimo. Después de llegar a casa, al llegar a la orilla, fui abrazado por Alice, que había estado algo preocupada porque algo pudiera salir mal. Nosotros ganar. Se preocupaba por lo que pasaría debido a Shimo. Después de una explicación básica de lo que pasó, debido a que aunque ella ya sabía lo que pasaba en la película, esto era diferente. Después de darle los detalles, decidí confiar en Shimo, ya que en este universo teníamos un pasado como mejores amigos de la infancia, así que decidí confiar en ella. Pasa lo mismo con Zilla. Ella comienza a dudar de lo que es real y se pone algo dudosa y también preocupada, ya que significaría que los recuerdos que tiene conmigo son falsos. Sin embargo, le aclaro todo y le aclaro que aunque esos recuerdos realmente sí sucedieron y que él los tengo en mi memoria, solo que es como si hubiera renacido por segunda vez, como si hubiera renacido en la época de Shimo y luego renacido en esta época. Esa era la forma en la que yo veía tener los recuerdos del pasado, debido a que los recuerdos falsos, aunque yo no los había hecho, sí habían pasado y estaban en mi memoria. Después de eso entramos en confianza. Pasaron unos par de semanas y allá se sumó a la Vale Lemon. 3 semanas después, en la noche, yo estaba en la cama con Zilla, Alice, Shimo. Claramente estábamos en forma humana. Decidí darle primero a Shimo, ya que ella no había tenido oportunidad y las otras todos ya habían tenido relaciones conmigo. Shimo
sube despacio dijo. Está bien dijo Dagon. En ese momento meto mi polla lentamente y ella gime aga. Grito Shimu. Comienzo a penetrar lentamente su coño. Ella comienza a gemir aga. En ese momento comienzo a penetrar la vagina de Shimu. Ella comienza a gemir como loca. Comienzo a chupar sus pechos. Ella pone una cara ahogada y sus ojos tienen forma de corazón. Me corro. Dijo Dagon. Yo también me corro. Dijo Shimu. En ese momento todo el semen de Dagon entró, y de no ser porque Dragón concentró radiación para matar a los espermatozoides, Shimu podría haber quedado embarazada. Habla narrador. Hasta aquí no les contaré en ningún momento un lemón de las tres a la vez. Solo una de las tres tendrá la descripción. Ok. Todo